Buen día. En esta ocasión, en la materia de inteligencia de negocios, estaremos hablando un poco acerca de lo que es DAX dentro de Power BI. En este caso estaremos utilizando un dataset bastante grande que pues para poder cumplir la asignación de esta semana es bastante recomendable poder utilizar un dataset con bastantes datos para que podamos ver o graficar en sí todos estos datos y poder tener una solución, no solamente con datos pequeños, sino que también pueden tener bastante relevancia magnitud de datos. Ahora bien, en este caso vamos a utilizar un dataset que en este caso lo tenemos por acá en Excel, lo tenemos con el nombre de datos.csv y en este caso bueno, están acá un poquito desordenados pero separados por comas, ya que así es como lo va a entender al momento de importarlos a Power BI. En este caso tenemos bastantes datos, en realidad son muchos datos. Tenemos 61.901 datos para poder trasladarlos a Power BI. Tenemos esta magnitud de datos. Ahora bien, lo vamos a importar a Power BI. Aquí está modo CSV. En este caso es como la extensión que tenemos nuestros datos. Ahora bien, la importación creo que ya más o menos la conocemos. En este caso, una vez importado, vamos a tener lo que son nuestros datos generales. En este caso, acá tenemos los datos de los que acabamos de importar. En el caso, vamos a hablar un poco, en el caso de los datos, de lo que es los números acumulativos de 14 días de COVID-19. Entonces vamos a estar tomando lo que son estas, ya que es reciente, conocemos un poquito y pues nos favorece el momento de poder ejemplificar y poder cumplir con la asignación de esta semana. Teniendo nuestros datos y sabiendo de lo que significa, tenemos acá una serie de datos que en el caso pues los tenemos ocultos porque vamos a enfatizarnos más en lo que vamos a crear nosotros. En este caso tenemos lo que es las fechas, días, meses, años, los casos, tenemos las muertes, en este caso son los sectores, tenemos la abreviatura, tenemos también los datos del 2019, tenemos lo que es el continente, tenemos en el caso sería el país del sector y pues los números acumulativos, nada más. En este caso, toda esta serie de datos nosotros pues nos podría funcionar, pero para el momento de poder presentar el DAX en sí, como que no es muy ordenado, como que no nos enfatiza los resultados que queremos obtener. En todo caso, vamos a separar cada uno de estos datos enviándolos a una tabla diferente, a una nueva columna, a una nueva tabla para que pues se nos puede facilitar. En este caso hemos creado lo que son tres, los cuales son contagios. En el caso solamente necesitamos fecha, país, casos y fallecidos. En este caso serían los casos contagiados en todos los países que tenemos en nuestra dataset. También necesitamos lo que son las fechas. Tenemos el dato abreviado, tenemos día, mes, año y el mes en letra. También necesitaríamos el país y el continente, nada más, que se vio afectado por la pandemia del COVID-19. En este caso, teniendo estas tres tablas creadas a partir de todos los datos, simplemente la ponemos oculta porque ya tenemos nuestras herramientas, por decirlo así, para poder trabajar. En todo caso, toca hacer lo que son las conexiones. Tenemos los datos generales. En este caso, de los datos generales, vamos a obtener lo que es nuestro principal fuente de información, que en este caso serían los contagios. Nuestra tabla de contagios nos va a dar lo que son los casos, fallecidos, fechas, país y total de los casos. En este caso, contagios está conectado con la fecha. ¿Por qué? Si vemos acá tenemos esta conexión con fecha porque también necesitamos saber el año, la fecha abreviada, necesitamos saber el día y el mes en que esos contagios pues surgieron.
A la vez contagio necesitamos la conexión con país. ¿Por qué? Porque necesitamos saber el continente y el país de estos contagios. Entonces, sabiendo esto, teniendo ya nuestra conexión, podemos tener los que son abreviadamente o lo necesario en cada una de las tablas. En todo caso, tenemos fecha, país, casos y fallecidos. Aquí podemos hacer un filtro para poder conocer, por ejemplo, 49 casos, en qué fecha y cuántos fallecidos, por decirlo así, han sucedido, o los países que tienen 49 casos confirmados. En este caso tenemos a Belgium, tenemos a Malawi, Kenia, Belgium y así sucesivamente. Tenemos todos los países que tienen 49 casos. En este caso podemos ver los fallecidos. Por ejemplo, Belgium tiene 22 casos fallecidos de 49 casos confirmados. En el caso Malawi tiene 49 casos confirmados, pero tiene solamente 6 fallecidos. En este caso con el filtro puede funcionar. En este caso pues el filtro lo necesitamos que sea completo. Necesitamos todos los datos porque vamos a resumirlo prácticamente todo. Aquí podemos hacer el filtro y poder presentar los datos, pero de una manera no muy profesional, por decirlo así. Para eso vamos a utilizar algo muy importante que pues en el tiempo ha surgido, que es la mejor herramienta para poder presentar magnitud de datos. En este caso van a ser los gráficos. Tenemos acá 4 gráficos con datos de diferentes tablas, datos importantes por supuesto que necesitamos recargar. En este caso se nos ha solicitado los fallecidos y los casos, se nos ha solicitado los casos por país, los fallecidos por país y los fallecidos en su fecha. En este caso vamos a ver el primer gráfico, que en este caso sería nuestro gráfico de pastel, que nos está diciendo los fallecidos y los casos. Tenemos 72 millones, o sea el 97.79% de casos, y tenemos 2 millones, o sea el 2.21% de fallecidos. Aquí tenemos redundantemente, si nos solicitan este tipo de información, fácilmente lo podemos presentar. No hace falta poder venirnos a las tablas y empezar a contar uno por uno o empezar a ver cuál ha sido el total. Simplemente con una gráfica podemos sacar cuál ha sido el total de casos y cuántos han fallecido del total de estos casos. En esta oportunidad tenemos que el 97.79% han sido casos confirmados del total que tenemos, y nada más 2.21% ha fallecido de todos estos casos confirmados. Tenemos la primera tabla, el primer gráfico, perdón. El segundo tenemos fallecidos por país. En este caso tenemos los países que han tenido mayor índice de fallecidos. Si podemos ver acá, tenemos que Estados Unidos tiene la mayor cantidad de fallecidos, que son 299.177 fallecidos hasta la fecha en la que esta dataset fue publicada. Tenemos a Brasil en segundo lugar, India, México, Italia, United Kingdom, Francia, Irán, España, Rusia, Argentina, Colombia, Perú, Sudamérica, Polonia, Germania y ahí sucesivamente. Podemos ver cada uno de los países que tenemos en nuestra base de datos, y pues hasta este momento estos países se miraban pues sin casos confirmados y sin casos fallecidos. En todo caso, si nos solicitan algún país en específico, pues acá lo tenemos. No nos hace falta poder irnos a la tabla, empezar a buscar país por país, sino que aquí tenemos la mayor cantidad de fallecidos que ha sucedido en qué país y cuál ha sido el que menor ha tenido. En este caso, la explicación del segundo gráfico sería fallecidos por país. Nuestro tercer gráfico nos está diciendo los casos que han surgido o los casos que se tienen por cada país. En este caso nos está diciendo que Estados Unidos tiene el mayor número de casos. ¿Con cuánto? Tenemos con 16.256.754 casos confirmados hasta la fecha en que ese dataset fue publicado. Tenemos a India en segundo lugar, Brasil tercero, Rusia, Francia y así sucesivamente. Tenemos los que son todos los países que tienen casos confirmados hasta, claro, la fecha en que fue publicado este dataset. Tenemos acá, podemos ver los países que tienen casos cero confirmados, países que no han dado algún detalle acerca de la pandemia, pero tenemos acá, si se nos solicita los casos por país, también los podemos presentar sin falta de ir a buscar lo que es cada una de la tabla. La última
pues no menos importante, sino que al contrario, que nos presenta el mayor grado de información, por decirlo así, tenemos los fallecidos y las fechas en que han fallecido. Aquí posiblemente no se comprenda en sí qué quiere decir este gráfico, pero si nos basamos acá donde dice la fecha, podemos ver que el 31 de diciembre del 2019 se reportaban 0 casos fallecidos. ¿Por qué? Pues hasta esta fecha lo que es el COVID-19 pues no estaba en su apogeo, no estaba en su auge. Si nos vamos en el caso de 20 de enero del 2020, que recién el año comenzaba, 0 casos. Pero si nosotros nos vamos a, por ejemplo, el 15 de marzo del 2020, que tampoco había casos, tampoco había pues señas de lo que la pandemia iba a surgir o que la pandemia iba a dar su golpe. En el caso de ya cuando surgió, ya cuando comenzó las fechas, que sería en febrero ya se podían, en marzo ya se podía apreciar, ya que la pandemia pues está desde marzo, a principios de marzo. Si podemos ver en febrero pues no hay casos, febrero, nos vamos al 19 de febrero y nada, nos vamos, ya entramos a marzo, el 1 de marzo tampoco, el 2 de marzo ya tenemos algunos casos por acá confirmados y hasta la fecha pues habían 4.677 casos, el 0.29% de fallecidos hasta esta fecha, que fue el 1 de marzo del 2020, cuando se comenzaba a ver recién a la luz lo que es la pandemia. Se podían observar el primero. También hubieron, en el caso del primero, vamos a ver si lo podemos ubicar. El primero fueron 4.637, el 0.29% de fallecidos, según el dataset que hemos obtenido. Y así podemos ir cómo ha ido aumentando. Si nosotros nos vamos a, por ejemplo, el 4 de octubre, podemos observar que ya tenemos una gran cantidad ya. En el caso del 4 de octubre del 2020, hasta el 0.29, 4.724. Hasta esa fecha, esa cantidad de fallecidos sucedieron. O sea, en ese día, solamente en ese día 4.724 fallecidos. En el caso, si proseguimos, podemos ir viendo que el último día que registra el dataset, podemos observar que ese día, que fue 14 de diciembre de 2020, fallecieron 7.085, el 0.44% de toda nuestra lista de fallecidos. Entonces, en este caso, el cuarto gráfico nos está dando a entender las fechas o cuántos fallecidos han habido en esa fecha o hubieron en esa fecha. Entonces, prácticamente utilizando DAX para poder limitar una serie de datos grandes, poder limitarla y solamente tener a la vista lo que son los datos que necesitamos de todo un data, y por supuesto separados a nuestra conveniencia o a nuestro criterio, podemos tener lo que es la información necesaria al momento en que nos la solicitan o que la ocupemos. Y por supuesto, acompañándonos con la herramienta de los gráficos, podemos presentar toda la información de una manera resumida, clara, precisa y por supuesto profesional. Así que llegamos hasta acá, hasta la explicación de utilizando DAX dentro de Power BI, por supuesto con un dataset extremadamente grande. Que se puede, no importa la cantidad de datos, siempre se puede presentar de una manera precisa, concisa y detallada de la información en cualquier empresa o ya que sea que nosotros necesitamos ver esta información. Así que hasta acá llega lo que es la explicación de cómo utilizar DAX o cómo podemos utilizar esta herramienta para poder presentar datos dentro de Power BI. Será hasta la próxima y hablemos un poco más acerca de inteligencia de negocios. Soy Josué Eliazar Ramírez Guevara, estudiante de la Universidad Gerardo Barrios. Será hasta la próxima.